Galilea y Samaria, ¿no? Y Dios está preparando a Pablo para que él predique en todos los confines del mundo, ¿no? Y hemos visto cómo que el Señor en su inmensa misericordia y gracia convierte al perseguidor de la iglesia. Hemos visto Saulo antes de convertido. Hemos visto en estos versículos la conversión de Saulo a Pablo. ¿Y quién de nosotros no conocemos al Pablo convertido? El gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo, usado de una manera sorprendente, maravillosa, increíble, escribiendo 14 epístolas que han permanecido y que nos explica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una manera que en la providencia de Dios la persona no lo hubiera podido hacer. Y solamente con tanto amor que él tenía para nuestro Señor, que él ha hecho todos los escritos para sus demás hermanos, y nosotros incluyéndonos aquí. más vemos, él odiaba a Cristo, porque él odiaba a los cristianos. Mas si él ama a Dios es porque Dios tuvo misericordia. Dios lo amó primero, como dice en 1 de Juan, ¿no? Si amamos al Señor es porque Él nos amó primero, ¿no? La obra de Dios es la obra del Señor en la vida de Saulo, en convertirlo y hacerlo de Pablo, ¿no? Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dónde está ese versículo donde dice que demuestra que Pablo odiaba no solo a la iglesia, sino a Cristo? Hemos visto, ¿por qué lo perseguía? Claro, el Decía odio y la Saulo, persecución Saulo, tenía un ¿por qué me sentido, persigues? pero claramente que diga Cristo, Pablo, ¿por qué me porque persigues? conocía que era una iglesia, que era un culto que hacía iglesia, pero no decía que eran por Cristo, ¿no? ¿Cómo no? Pero Pues seguía. ¿quién persigue por eso que ¿quién persigue él seguía los una cristianos? secta, pero no conocía a un tal de Cristo, ¿no? Como decía, como siempre lo expresaban, Lo a conocía quien buscaban exterminar a ese culto que hacían a esa iglesia, esa la primera iglesia. Él conocía. ¿Cómo él conoció o pronunció Cristo, a Cristo, a Jesús? En base a lo que Lo que hemos visto ahora ha sido la primera expresión del Señor, ¿no? No hay, por ejemplo, hay un versículo que podría ser de que Pablo haya visto a nuestro Señor Jesucristo. Más porque es que creemos que él no vio a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo se presentó a Saulo y lo edificaron ahora en la conversión, ¿no? Claro, en su conversión, él no conocía a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como Señor, mas él conocía en base a lo que se hablaba, porque él perseguía a los cristianos por Jesucristo, porque no tenía razón de ser una persecución. Cuando alguien persigue a un grupo es porque lo persigue por el cabeza. No es porque a menos que alguien persiga a una persona en específico, mas si alguien persigue a todo un grupo es porque está persiguiendo a la cabeza. Digamos, por ejemplo, si alguien perseguía solamente a Pedro, podría pensarse que era algo personal que tenía solamente contra Pedro. Eso son cosas que estamos solamente le estoy mencionando, ¿no? Mas si persiguen a todos los cristianos, no lo está persiguiendo solamente por Pedro. ¿Por qué es que persiguen a todos los cristianos? ¿No? Porque todos los cristianos hemos visto a los hombres y mujeres del camino. Claro. ¿Por qué queda descrito hombres y mujeres del camino? Porque el camino, ¿quién es? Es Jesucristo, la cabeza. Cuando Saulo no conocía al Señor, como mencioné, como el Mesías, mas conocía en base a lo que había escuchado de él. Y lo leímos la semana pasada, si no me equivoco, que él consideraba un blasfemo a
Jesús. A Jesús. Y consideraba blasfemos a los cristianos. Porque, ¿por qué lo consideraba a Jesús de blasfemo? Porque había dicho que era hijo de Dios. Y él sabía que quien dice ser hijo de Dios está diciendo que es Dios. Porque los judíos todos los entendían así. ¿Por qué consideraba? Porque él dijo que él era el Cristo. Porque él era el Mesías. ¿Por qué él lo consideraba? Porque él consideraba a Jesús que era mentiroso. Que él estaba diciendo ser Dios y no era Dios. Que él era el Mesías y no era el Mesías. Por eso perseguía a los cristianos. Porque los cristianos defendían eso y predicaban eso, y a cada día, en vez de disminuir, aumentaba el número. Entonces él quería destruir ese grupo, a los cristianos, para acabar con ese grupo que él pensaba que eran blasfemos, que estaban blasfemando de Dios, ¿no? Es lo que Pablo pensaba, ¿no? Claro, él ya tenía un conocimiento de quién era el pueblo que seguía Él a tenía alguien. un conocimiento de quién era Jesucristo, y sabemos que su conocimiento que tenía de Jesucristo estaba totalmente equivocado, ¿no? No creía, porque se basaba en el Antiguo Testamento. Así como los romanos, ¿no? Los que le aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, que decía que era un blasfemo. Pues de lo que lo colgaron en la cruz. Un maldito que es colgado en la cruz, y maldiciendo a nosotros. Más Pablo era judío, ¿no? Pablo había nacido en Tarso, y Tarso era una ciudad que pertenecía al Imperio Romano. Cuando él dice que era romano de nacionalidad, podríamos pensar es porque había nacido en Tarso. Solamente, ¿qué es lo que sucedía en Tarso? Tarso era una ciudad libre, bajo la autoridad de Roma, porque pagaba impuestos, ¿eh? Entonces, mientras pagaba impuestos, era libre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas que nacían en Tarso no eran romanos. Entonces, ¿por qué que Pablo era romano? Porque o bien su papá o su abuelo había sido romano, ¿no? Porque él nació de No es que hijo tenía de- doble nacionalidad. Él era romano y judío era judío porque sus padres eran judíos, ¿no? Su nacionalidad era romana. Pues Cuando eso él que dice en el capítulo 22 dice desierto judío, cuando se presenta sí, en la predica, desierto judío. judío porque era hijo de judíos, ¿no? Más Porque era él romano porque- nacido en Tarso, de Cilicia. sí, Dice que es romano. romano. Pero su nacionalidad era porque se piensa que su papá tenía la nacionalidad romana. En ese tiempo personas compraban la nacionalidad, y hay una persona que le dice a Pablo en algún momento que él había comprado su nacionalidad romana, y Pablo le dice, pero yo no le compré, que él es de nacimiento romano. Él es de nacimiento porque su padre, probablemente porque su padre era romano, ¿no? Los hijos de los romanos ya nacían con nacionalidad romana, ¿no? En esa época, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay temas que Pablo él no creía, porque no creía que Jesucristo había resucitado, porque se basaba del Antiguo Testamento, de los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Que tenía conocimiento.
por eso que no creían, ¿no? En Jesucristo, que él era resucitado. Saulo era fariseo. Las personas que no creían en la resurrección eran los saduceos. Los fariseos sí creían en la resurrección. Llega un momento en el capítulo 22 cuando él narra su conversión, él justo usa ese punto, de que vio que eran saduceos y fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos creían en la resurrección. Por tanto, Pablo creía en la resurrección desde antes de ser convertido, ¿no? Él rechazaba a nuestro Señor Jesucristo porque pensaba que lo que él decía era mentira. Que era mentira. De lo que él había dicho era mentira. Que él era el Mesías. Porque estaba escrito en Jeremías y Isaías. Esta parte del 5, cuando el Señor Jesucristo le habla en eso y le dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Nos preguntando, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cuando él dijo, el Señor, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Este mismo, como también Pablo tenía un aguijón en su carne, él estaba... Pero todavía no tenía, todavía no. Perdón. Y pidiendo a él que le tirases ese aguijón, porque el aguijón es algo como el hermano enseñó, de que algo que zuncha, pero duele y tú da cosas, ¿no? Quiere quitártelo de encima, pero no puedes, porque no es algo que tú puedes hacerlo para quitar ese dolor, sino que ese aguijón es de Dios, y Dios te coloca, ¿no? O sea, él tiene ¿cómo se dice? Él es el que tiene autoridad, ¿no? Dios, Padre, tiene autoridad de dar, hacer, quitar y dar, ¿no? Como ese aguijón también en la carne de Pablo, sería la misma, una posición de, porque un aguijón es un dolor, es algo que te desespera, ¿no? Quitártelo. Es la misma expresión que se usaría aquí también. Porque aquí está el aguijón que también Cristo, siendo con Pablo, ¿no? Vemos que el aguijón, al cual se menciona aquí, que nuestro Señor Jesucristo, y es más, es un versículo aquí acrecentado, está en el capítulo 22 o 26, que el original es del capítulo 22 o 26 y que lo han colocado aquí, ¿no? No es en el original, pero es lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Saulo, ¿no? Aquí es cuando Saulo ya, es lo que mencioné, ¿no? Él ha escuchado a Esteban, él ha escuchado su oración de Esteban, ha escuchado lo que Esteban está expresando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vemos que el Espíritu Santo, cuando obra en el corazón del inconverso, lo comienza a mostrar, concientizar más a una manera profunda con relación a su pecado, ¿no? A su pecado. Y vemos que la oposición de Saulo a esa obra, ¿no? Y eso, de esa manera que entendemos lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, ¿no? Dios lo está llamando a Saulo, más él está haciendo, es como si le estuviese pateando el aguijón, ¿eh? Dios lo está llamando, prácticamente lo está trayendo, ¿no? Más él se está oponiendo y se ha opuesto a todo este tiempo, ¿no? Muchas personas dicen que él estaba luchando con su conciencia, porque su conciencia estaba siendo tratada intensamente con todo lo que él estaba viendo, más asimismo él estaba luchando, oponiéndose. ¿Y de qué manera luchaba? Con su propia conciencia, persiguiendo a los cristianos, para no escuchar su conciencia, ¿no? Tenía el velo, ¿no? Como que no vea, para no escuchar lo que Dios le está no llamando, creer, ¿no? Pero, o sea, esa misma expresión y el del aguijón aguijón, está en Primera de Corintios, ¿no? Bastante. Mi gracia. y él queriendo hacer algo que le quitase, ¿no? Es una expresión del tiempo de la época.
porque el aguijón en el que menciona No, en no, o sea, Corintios es por... La misma expresión, la misma voluntad sería, ¿no? Porque el aguijón es la Yo le misma. voy a decir otra. Que- Ese versículo dice en realidad lo describe como unas bofetadas de... ¿Y de quién, no? Por su orgullo, ¿no? Mm, no describe exactamente qué está parte, ¿Está en segunda Corintios? pero lo dice que en sus debilidades el Señor es para que no se... Que no se a para que no través de se... sus debilidades que te va a mi gracia. Mi debilidad se perfecciona en poder de Dios. 15, 52. ¿Primera Corintios? 15:32. Los muertos, selección de los muertos. Resucitado corruptible, nosotros hemos transformado porque es necesario que este corruptible se viste de ¿Cómo? corrupción. ¿Qué es la resurrección de los No, muertos? Sí, pero sí está ahí. Está en ese 55. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿O dónde tu No, no, sepulcro, no, Víctor? Ese Ya que el no, aguijón de la muerte es el pecado. La enfermedad que él Bástate mi tenía. gracia, le dice el Señor. La enfermedad Más que él basta que tenía. sean dadas a Dios. La enfermedad que tenía su aguijón. Ujú. Pidió, oró 3 veces para que le quitase ese dolor, esa agonía, pero no, bástate mi gracia, guarda, güey. Ahí no fue cuando el Señor ahí donde fue que él vio la gloria de Dios. Por eso Que Claro, no porque él sabe había subido explicar. al tercer Al tercer cielo, ¿no? y él había visto, ¿no? entonces, Entonces, lo que Señor, nadie había visto para que no se envanezcan. no se Para que envanece. Más O sea, Y se quedó así. Se quedó así, sí. ¿Sigo? Vamos, o sea, tenía el... Ah, O sea, sí, no- para que no se enorgullezca. No. ¿no? la enfermedad que está hablando de... Sí, se piensa que tenía una enfermedad en su vista, ¿eh? Que le pidió 3 veces, ¿no? Que sane. Que era vivo, ¿no? Segunda de Corintios 2. Basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. la guión, la 3 cara. veces he rogado al Señor que le quite de mí y me ha dicho basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me libraré. Dice en el versículo de Capítulo 12. Segunda de Corintios 12, 9. El 7, ¿no? Donde dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, que me fue dado un aguijón en mi carne. Mensaje de Satanás. ¿Mm? Hay una diferencia aquí. Es aguijón en mi carne, ¿no? Ya, En mi carne. que en la Y carne. el aguijón del otro no es en la carne, sino es exterior, ¿no? Externo. Es de fuera para Saulo, ¿no? Es como si Dios le estuviera haciendo así a Saulo, ¿no? Es como Pero, si Saulo pero la fuese- humillación es la misma, porque es siendo humillado. Porque Pablo seguía a la iglesia de Cristo y dice, y Jesucristo se aparece a él en voz y le dice que dura cosa te daré, ¿no? Porque él está rehusándose a esa que estaba siguiendo a la iglesia de Cristo, ¿no? Y aquí también Pablo cuando dice quitarme de mi voz es algo que me duele, algo que me llega a algo que no me gusta, ¿no? Algo que no
no me es satisfecho tenerlo encima, sobre mí, dentro de mí. No de la misma expresión si fuera dentro o fuera, sino que en el sentido es de algo que voluntad mía, yo quiero que sea, pero no va a ser, porque no es voluntad mía, sino del Señor. Porque vemos la principal diferencia de uno con otro, vemos que Sería el la- aguijón en la conversión de Saulo era externo, que el Señor estaba llevando a un lugar, ¿no? Más para que vaya a un lugar, digamos, para que vaya y sea convertido, se arrepiente y crea en Jesucristo, ¿no? Y el aguijón de la carne al contrario, no es para que él vaya, sino para que no vaya, para que no haga, ¿no? Es para retenerlo, para que no se enorgullezca, ¿no? No es para que haga algo, sino para que no lo haga, ¿no? Es una comparación. Es Es una- la primera, ¿no? Es la diferencia que es perceptible, ¿no? Uno es para que haga Haga la voluntad del la Señor. voluntad del Señor, y el otro es Y para otro que para lo haga que- también, pero para que no, para que que no se haga. retenga Para en su él, gloria ¿no? en él, ¿no? Para que se retenga en Pero él el y viva sentido para es la gloria que de es la Dios. voluntad de Dios, que se Claro, haga la es voluntad, la porque la voluntad conversión de de Pablo Dios. no fue porque él buscó, ¿no? Sino porque la conversión era porque era la voluntad de Dios. Ese fue escogido mío para que haga lo que yo le destinado a hacer, a que haga, ¿no? O sea, todo eso se ve que es la voluntad de Dios, porque Pablo también pide para que sea quitado, pero no es, bástate mi gracia. O sea, es la soberanía de Dios sobre Pablo, tanto en su conversión como en ese dolor, en ese, o sea, ese es el sentido que estaba queriendo buscar, ¿no? Entenderlo. Porque todo es soberano, Dios es soberano en todo lo que hace, tanto como convierte como también te pone en prueba, ¿no? Si realmente tú eres un fiel o tienes tus propias fuerzas. No son tus propias fuerzas, Fuerza no de depende nuestro de Señor. ti, depende de en quién confías. Y eso es lo que Pablo ha demostrado hacer, ¿no? Tanto como en su conversión como en su dolor. No es tu voluntad, es la mía. Es solo Dios, soy soberano. ¿No sería ese mismo sentido? O sea, no, claro que yo hice la pregunta diferente. Pero Porque yo hice la pregunta diferente en el sentido. no preguntaste del aguijón, no de la soberanía de Dios. No, pero tanto el aguijón, podríamos llegar allá. las cosas es la soberanía de Dios y Claro. el aguijón en la cara Claro. de Pablo es la En soberanía de Dios. diferentes formas, pero Uno siempre. es para traerlo a la conversión, para La traerlo a conversión de Cristo, Pablo, ¿no? y el otro es para que no se vaya de Cristo, ¿no? En otras Claro. palabras, ¿no? Uno es para traerlo y el otro es Y para otro que no se para- vaya, porque si para van a enorgullecer, mantener- ¿no? para mantenerlo. Sabemos que la salvación no se pierde, No se pierde, pero para en un sentido mantenerlo- alejarse, ¿no? Sí. Alejarse. De cierta manera. Claro, luchando contra. Realmente no sé el significado de aguijón si es el mismo, pero aparentemente tiene un significado contrario, ¿no? Aparte. Hay que revisarlo, ¿no? Que solo en el Nuevo Testamento se escucha el aguijón. O habrá otras expresiones en otros libros del Antiguo Testamento también. Estudio, semana. Una concordancia, ¿no? Muy apologético estás, hermano. No, está queriendo concordar que sí. Porque se escucha esos nombres, ¿no? Aguijón. Apologético es defender. Apología es defensa. Vendría a ser defensa de una idea. La apología del evangelio es la defensa del evangelio. En lo que lee, ¿no? En lo que, en las cosas que lee o en las cosas que te informas también. Es un estudio, La apologética es un estudio por eso. de la defensa, ¿no? De un asunto en especial.